manos al cielo, en señal de que quieres que luce tus manos, y dile a través de este coro: heme aquí, envíame a mí, Señor. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos
hagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré, Señor, a donde tú me quieras. Un saludo de bendición para cada uno de mis hermanos que están escuchando hoy esta palabra y de todos los amigos de igual manera. Continuamos con nuestro estudio del Evangelio y hoy vamos a estar leyendo en el capítulo 6, versos 7 al 13. Dice así la palabra del Señor. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyesen, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Bendito Señor, estamos en este momento delante de tu presencia y rogamos, Señor, que nuestro entendimiento sea iluminado por el poder precioso de tu Evangelio. Que la luz de Cristo, Señor, sea llenando todo nuestro ser, nuestra mente, nuestros corazones, para que podamos comprender y entender tu palabra y vivirla cada uno de nuestros días. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. En este pasaje que acabamos de leer, se marca un momento trascendente en el ministerio del Señor Jesucristo. Antes de esto, pues él solamente predicaba el mensaje del Evangelio, él solamente curaba enfermedades, realizó muchos milagros, enfrentó la incredulidad de muchos, especialmente de los líderes del sistema religioso de Israel. Y a partir de este momento, él llamó a 12 apóstoles, a los que ya había escogido previamente, para hacer los predicadores oficiales, para enviarlos a predicar el mensaje de salvación. Y fue una estrategia que el Señor Jesucristo realizó, el enviar a otros, el multiplicar la extensión de su ministerio, enviando a 12 hombres como los heraldos, como los embajadores por toda aquella región. Fijémonos que estos 12 hombres ya habían sido escogidos previamente por el Señor Jesús y habían estado mucho tiempo con él, incontables horas acompañándolo y aprendiendo de él. Aunque ya habían sido nombrados como apóstoles, todavía no habían sido apartados del grupo más grande de discípulos que el Señor Jesús tenía. Y el Señor les había dicho inicialmente, cuando llamó a algunos de ellos, que los haría pescadores de hombres, o sea que los prepararía
para que realizaran este trabajo. Ahora pues había llegado el momento de que ellos comenzaran con ese ministerio de evangelización. Pues aunque no estarían del todo adiestrados, no estarían plenamente capacitados para esta tarea hasta que pues viniera el Espíritu Santo, como lo menciona allí en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Pero comenzaron a hacer ya sus prácticas ministeriales a partir de este momento. Bueno, además del propósito que tenía el Señor Jesús al apartar y enviar a estos 12 para evangelizar. De igual manera también este llamamiento y esta comisión constituye un acto pues de juicio por parte de Jesús contra la apostasía y la incredulidad de Israel. ¿Por qué? Porque ninguno de estos hombres elegidos por el Señor Jesucristo formaba parte del sistema religioso israelita. Todos estos delegados del Señor Jesús no eran ni sacerdotes, no eran escribas, no eran fariseos, no eran saduceos y mucho menos rabinos. Eran hombres comunes y corrientes y conformaban un grupo muy variado. Sus profesiones eran diferentes. Algún grupo era pescador, otros eran obreros manuales, había también recaudadores de impuestos, había celotes que eran por así decirlo, los guerrilleros de esa época que peleaban contra el imperio romano. Así es que no es un accidente de que el Señor Jesús escogiera a estos 12. Fijémonos que las 12 tribus de Israel comprendían la nación y estas 12 tribus pues se habían apartado de los propósitos originales del Señor, eran realmente apóstatas. Y el Señor, fíjese, eligió a 12 emisarios. ¿Para qué? Para predicar el verdadero mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio, de tal manera que estos hombres estaban simbolizando ese nuevo liderazgo espiritual de la nación, elegidos ellos por el mismo Mesías. Así lo menciona también el Evangelio de Lucas en el capítulo 22, versos 29 y 30, donde dice así la palabra del Señor. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Ahora Jesús tenía más de 12 seguidores. Fijémonos que en un momento posterior él también llamó a otros 70 para ir a una misión similar de corto plazo como se menciona aquí el caso. Sin embargo, estos 70 deben distinguirse de los 12 apóstoles. Estos 12 apóstoles fueron comisionados directamente por el Señor Jesús. Su ministerio fue autenticado por los milagros. Ellos recibieron de parte de Él una nueva revelación para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Como lo menciona el apóstol Juan en su Evangelio en el capítulo 16. Vamos a mirar el verso 12 al verso 15, dice así la palabra del Señor. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que los apóstoles fueron los que sentaron las bases para la iglesia y como dice allí el apóstol Pablo en Efesios 2:20, siendo Jesucristo mismo la piedra del ángulo, siendo principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora sí, es interesante ver cómo Marcos relaciona este relato con la narración también de la muerte de Juan el Bautista que viene más adelante en los versículos 14 al 29 de este mismo capítulo de Marcos, donde dice que pues Herodes oyó hablar de la fama que el Señor Jesús tenía, de la popularidad que él tenía, de la
de todo lo que él estaba realizando en su gira, en su ministerio. Y él creía realmente que Juan había vuelto de entre los muertos, dice ahí en el verso 16, donde dice, al oír esto Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Y aquí hay una serie de vínculos que son importantes comprender. Pues primero Juan el Bautista dice que fue el último de los profetas del Antiguo Testamento, mientras que los apóstoles fueron llamados a ser los primeros profetas del Nuevo Testamento. Y en cierto sentido, pues los profetas del Antiguo Testamento le pasaron el testimonio, la batuta de fidelidad a los apóstoles. En segunda medida, Juan fue asesinado pues por defender con firmeza el mensaje del reino, por predicar contra el pecado. Y de igual manera también los apóstoles enfrentaron persecución, enfrentaron sufrimientos cuando estaban cumpliendo la tarea que Jesús les había encomendado. En un tercer lugar, ese creciente interés que Herodes tenía en Jesús, pues significaba que el tiempo del Señor en el territorio de Herodes era limitado, ya que si Herodes hubiera tenido la oportunidad para detener a Jesús, tal vez lo hubiera detenido y tal vez lo hubiera ejecutado. Así que al comisionar a sus 12, lo que el Señor hizo fue delegar su mensaje, delegar su poder a esa primera generación de predicadores del Evangelio. Y en este pasaje se muestran algunas características que deben tener los mensajeros del Evangelio, los mensajeros de Cristo. Veamos la primera. Los mensajeros fieles proclaman la salvación. Miremos lo que dice el verso 7 del capítulo 6. Dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Recordemos que el Señor Jesucristo salió de Nazaret, no le creyeron allí, y él comienza a predicar en las ciudades y aldeas allí en Galilea. Y pues con el propósito de multiplicar el alcance de su ministerio en aquella región y de igual manera también para instruir, para darles experiencia a los discípulos en cuanto a las responsabilidades que ellos tendrían que enfrentar posteriormente en un futuro, pues dice la palabra que él llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y él los envía como delegados, con el propósito pues de llevar el mensaje del Evangelio a toda esa región de Galilea. Ahora dice que comenzó a enviarlos. Pues esto sugiere que no los envió todos al mismo tiempo, sino que de pronto los estuvo escalonando. Primero envió a unos 2, pasó un intervalo de tiempo y envió a otros. Y de igual manera es probable que también hayan regresado también así en intervalos. Y el Señor envía parejas. ¿Por qué parejas? Pues cuando van dos personas, se proveen apoyo mutuo, proveen también protección, se animan el uno al otro, se potencian esas características y esas habilidades que cada uno tenía. Y pues también para asegurar que el mensaje que proclamaban estuviera confirmado por dos testigos. Ahora, según el pasaje paralelo que encontramos de esta parte en Lucas capítulo 9, dice el versículo 2 que el Señor Jesús los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Es interesante aquí mirar la palabra predicar. Viene de una palabra griega que es keruso, y esto pues hace referencia al pronunciamiento, a una declaración pública, una declaración totalmente autorizada, una publicación que tiene una información vital de parte de un embajador o de un comisionado para que lleve este mensaje. Y démonos cuenta que estos iban de pueblo en pueblo y actuaban como esos mensajeros de Cristo, como esos heraldos de Él, que estaban imitando
el ejemplo del Señor Jesucristo al predicar públicamente el evangelio del reino de Dios, o sea, las buenas noticias de que los pecadores podían reconciliarse con Dios, de que los pecadores podían entrar en el reino de Dios, en el reino de bendición, o sea, que tenían esperanza, que había una salvación que estaba delante de ellos. Y allí en el capítulo 6 de Marcos, en el versículo 12, dice que saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. O sea que anunciaban que el reino de Dios estaba disponible, pero hicieron énfasis en la necesidad de que las personas necesitaban responder con fe y arrepentimiento a ese poderoso mensaje de salvación. Ahora démonos cuenta que tanto Juan el Bautista como el mismo Señor Jesucristo hicieron énfasis en el arrepentimiento. Y de igual manera los apóstoles también hicieron énfasis en el arrepentimiento, que los pecadores debían renunciar al pecado, que debían creer en el Evangelio. Y pues para esto, las personas primero tenían que reconocer su propia condición espiritual, de que estaban muertos en sus propios delitos y pecados, de que por sí mismos no tenían la posibilidad de ser salvos. Así que ellos procedían al arrepentimiento, clamaban al Señor en misericordia y aceptaban al Hijo de Dios en fe como el Salvador, y eso traería salvación a sus vidas. Ahora, para los ministerios de hoy en día, es una clara indicación. Todo mensajero de la palabra de Dios, todo mensajero del Evangelio debe proclamar con fidelidad las buenas nuevas, con exactitud y con urgencia, las buenas nuevas de salvación a los perdidos. Y el apóstol Pablo les explicó esto a los corintios. Mira lo que les dice allí en 2 Corintios, capítulo 5, verso 20. Dice, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. De la misma manera, también el apóstol Pablo allí en su carta a los romanos, él destaca la importancia de la predicación del Evangelio. Allí en Romanos capítulo 10, versos 13 al 15. Dice así la palabra del Señor. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ahora, como predicadores del Evangelio, debemos proclamar el verdadero Evangelio. Y en ese verdadero Evangelio se destacan la fe en la obra del Señor Jesucristo y el arrepentimiento. Es fundamental, es esencial. El mismo apóstol Pablo lo explica allí en 1 Corintios capítulo 15, donde da un compendio prácticamente de lo que es el Evangelio. Dice así, 1 Corintios 15, 1, dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Aquí hay un resumen bien interesante con respecto a lo que es el verdadero Evangelio. Tristemente, hoy en día se predican muchas cosas que no son Evangelio. Se está predicando desde los púlpitos mucha psicología,
se está predicando desde los púlpitos mucha superación personal. Y como mensajeros del Evangelio nosotros no podemos violar la verdad del verdadero Evangelio. Tenemos una responsabilidad que ha sido dada por el mismo Señor para que seamos testigos, para que seamos esos embajadores de Él, predicando el Evangelio del reino de Dios. El mismo apóstol Pablo le insiste a su discípulo Timoteo, allí en el capítulo 4 de su segunda carta, en el verso 1 y 2, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahora también debemos saber las repercusiones que se tienen cuando no somos fieles a la predicación del Evangelio. Lo menciona también allí el apóstol Santiago en su carta, en el capítulo 3, verso 1. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Bueno, muy bien. ¿Qué otra característica deben tener los mensajeros? Pues deben ser fieles, que manifiesten misericordia. Dice la palabra en el verso 7, la parte B, dice: y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Cuando los apóstoles salieron a predicar, el Señor Jesús les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y es una autoridad sobrenatural, es una autoridad delegada, o sea que los validó como los verdaderos mensajeros, o sea, estaban facultados por Dios mismo, y tenían el poder sobre los demonios. Y en el texto de Mateo capítulo 10, verso 8, nos damos cuenta de que también se les dio la autoridad para sanar enfermos y resucitar muertos. Ahora, el que los discípulos pudieran realizar las mismas señales que el Señor Jesús realizaba, pues estaba demostrando que Él los había enviado. Y el Señor también utilizó esos milagros para validar su mensaje, y ellos también pues lo harían de la misma manera. Y estos milagros pues no solamente manifestaban el poder sobrenatural que el Señor había dado a los apóstoles, sino que también estaba manifestando su misericordia, su bondad, o sea, la bondad y la misericordia de Dios. Y podemos ver un contraste con la actitud de los religiosos, del legalismo que tenían estas personas. Eran personas endurecidas, mientras que Jesús permanentemente estaba mostrando su ternura, su comprensión, su misericordia hacia las personas que estaban a su lado. Y ese mismo ejemplo recibieron los 12. Démonos cuenta que la Biblia describe a los falsos maestros como despiadados, como crueles, como sin compasión. Maltratan a las personas y se aprovechan de ellas pues para enriquecerse, se aprovechan para exaltarse a ellos mismos, atropellan a los débiles, mientras que los verdaderos discípulos del Señor, los ministros que son fieles, tienen esa misma actitud que el apóstol Pablo nos relata allí en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versos 5 al 8. Dice así la palabra del Señor. Dice: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos.
Ahora, este atributo de compasión que viene de parte de Dios debe caracterizar a todos los representantes del Señor Jesucristo, que son sus ministros. Otra característica que vemos acá de los mensajeros fieles, pues es que viven de manera dependiente. Dice así el versículo 8 y 9. Dice, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Démonos cuenta que el Señor Jesús les estaba dando una serie de condiciones para ir a realizar este encargo que Él les estaba asignando. Para este viaje ministerial, Él dice las cosas que debían llevar y las cosas que no debían llevar. Aquí podemos ver una comparación o hacer una comparación con respecto al tiempo cuando los israelitas salieron de Egipto en el día de la celebración de la Pascua. Dice allá en Éxodo capítulo 12, verso 11, dice, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Fijémonos que de igual manera el Señor Jesucristo también instruyó a los apóstoles que debían llevar solo un bordón y junto con la ropa y las sandalias que tenían puestos. Fijemos que puede haber aquí un paralelo, ¿cierto? Con la Pascua. Pudo haber tenido la intención pues de mostrar que una nueva era en la historia de la redención estaba a punto de comenzar. ¿Mm? Y que se iniciaría con el verdadero pueblo de Dios, que es la iglesia, para que el pueblo judío saliera de la apostasía. Muy bien. Sigue diciendo la palabra que el Señor Jesús les mandó que no llevase nada para el camino, sino solamente bordón. Este bordón era como un bastón que se usaba como medio de defensa, como medio de apoyo para también defenderse de animales salvajes o de ladrones, y que deberían estar pues listos para salir en cualquier momento sin hacer ningún tipo de preparativo ni alistar provisiones para el viaje. Lo único que podían llevar consigo era lo que ya tenían puesto, incluyendo, como les acabo de decir, pues la vara en su mano, el bordón y la ropa que tenían puesto. Por eso la palabra dice que no debían llevar ni pan ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias. ¿Mm? Y agregó también que no vistiesen dos túnicas. O sea que esto los obligaba prácticamente a depender totalmente de lo que el Señor les proveyera. Démonos cuenta que es un nivel de autoridad bastante grande. Y el Señor Jesús pues lo hizo para enseñar a los 12, a sus discípulos, pues la importancia de poder confiar plenamente en la fidelidad de Dios, en confiar en su provisión para cada uno de ellos. Debían experimentar de primera mano lo que el Señor ya había predicado allí en el Sermón del Monte, que lo vemos en el capítulo 6 del libro de Mateo, del verso 31 al verso 33, donde dice así la palabra del Señor. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, en la medida en que ellos iban predicando el mensaje de Dios, el Evangelio, pues tenían que depender confiadamente de que Dios proveería todo lo necesario para cada una de sus necesidades. Ahora, es importante también aquí aclarar que estas indicaciones tan estrictas que el Señor les dio a sus 12 discípulos eran solamente temporales. O sea, no representaban un voto permanente de pobreza, para nada.
Démonos cuenta que el mismo Señor más adelante les dejó esta situación. Claro, cuando estaban ellos en el aposento alto, Él les dice las siguientes palabras que se encuentran allí en Lucas capítulo 22, versos 35 al 37, donde dice así la palabra de Dios. Cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Muy bien, o sea que estas palabras del Señor les están indicando a sus discípulos que debían planificar, que debían prepararse para lo que vendría. Y de igual manera, hoy en día esto se debe aplicar a los pastores, a los evangelistas que están anunciando la palabra del Señor. Ahora, aunque la palabra de Dios permite que los ministros se ganen la vida de manera razonable por su trabajo en la iglesia, por su trabajo en el ministerio, siempre debemos tener presente que debemos depender en última instancia del Señor, porque Él cumplirá su promesa. Y esa es la promesa que está allí en Hebreos capítulo 13, versos 5 y 6. Dice así la palabra del Señor: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y esa fue precisamente la lección que el Señor Jesús quería que sus discípulos aprendieran en esta particular ocasión. Muy bien. ¿Qué otra característica deben tener los mensajeros fieles? Pues que demuestren contentamiento. Miremos lo que dice el versículo 10 del capítulo 6 de Marcos. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. En la época de Jesús, los mesones pues eran sitios hasta peligrosos, sitios tenebrosos. Los viajeros generalmente se alojaban en las casas de las personas cuando iban de un lugar a otro. Y pues los 12 no serían la excepción. Y el Señor Jesús pues les da una advertencia bien importante a este respecto. Él dice, donde quiera que entréis. ¿Mm? O sea, una vez que decidieran posar, entrar en una casa con el propósito de alojarse allí, dice que debían posar en ella hasta que salieran de aquel pueblo, de aquella ciudad o de aquella casa. Dado que ellos tenían el poder para curar enfermos, para echar fuera demonios, es posible que ellos recibieran invitaciones para estar en otra casa mucho mejor o mucho más cómodos. Pero la palabra dice que ellos, el Señor les dice que no debían ir de casa en casa, ¿m? Y menos pues recibir dinero de las personas, que lo veremos un poquito más adelante. Eh, los maestros en esa época, los maestros itinerantes, pues eran personas que solían ir de casa en casa y estaban precisamente buscando ¿qué? Pues buscando dinero y aprovechándose de los recursos de estas personas. Y el apóstol Pablo precisamente advierte a su discípulo Timoteo de esta clase de hombres. Dice así la palabra de Dios, 2 Timoteo 3:6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. O sea que estos falsos maestros lo que usaban es su influencia o su posición religiosa para obtener beneficios materiales. Y se lo reafirma
a su discípulo Timoteo allí en la primera carta, el capítulo 6, verso 5, donde dice: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Y el apóstol Pablo anima a Timoteo, pues para evitar ese amor al dinero y que en su corazón hubiera contentamiento. Lo sigue mencionando allí a su primera carta, versículos 6 al 10, donde dice así la palabra. Dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora, el mismo apóstol Pablo habla también de su propio contentamiento, que fue pues gracias a las fuerzas que el Señor le dio. Y lo menciona allí en Filipenses capítulo 4 versos 11 al 13. Dice así la palabra del Señor: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que la lección para los dos era que debían tener contentamiento. Una vez que se alojaran en alguna casa, pues no debían estar buscando otro alojamiento. Y también Mateo capítulo 10, versos 8 y 9, también el Señor les prohibió usar su ministerio para ganar dinero. Dice la palabra: de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Y una vez más, en contraste con los falsos maestros, los discípulos pues no debían ponerle precio a su ministerio. A ellos se les había dado un poder extraordinario, pero debían usarlo para el beneficio de otros, no para su propio beneficio. Muy bien, otra característica de los mensajeros fieles es que ejercen discernimiento. Dice el versículo 11, dice: y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Después de que el Señor terminó de darles estas instrucciones, Él siguió pues explicándole a los 12 las responsabilidades que tenían y que también los rechazarían. O sea, sería inevitable que experimentaran el rechazo. Por eso dice que si en algún pueblo o un sitio donde llegaran en alguna casa no os recibieran, ¿sí?, no quisieran oír el mensaje, ¿sí?, debían salir de allí y sacudir el polvo de debajo de sus pies, dice, para testimonio contra ese lugar. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa sacudir el polvo de los pies? Pues resulta que en la época de Jesús, sacudir el polvo de los pies era una manera o era una tradición más bien judía, donde se expresaba el desprecio hacia los gentiles. Cuando los viajeros salían de Israel y regresaban a suelo judío, ellos debían sacudir el polvo de sus sandalias como un acto que simbolizaba que estaban dejando atrás la inmundicia, la contaminación de las tierras gentiles. Lo que los judíos entendieron como o entendían como una protesta
simbólica contra los paganos incircuncisos, ahora el mismo Señor Jesús lo aplica como una señal de juicio contra los mismos judíos que rechazaban el Evangelio. Y lo vemos en el capítulo 13 del libro de los Hechos, versos 50 y 51, cuando el apóstol Pablo junto con Bernabé se encontraban en Antioquía. Y miremos lo que dice la palabra, verso 50, dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Ahora, ¿a quiénes fueron enviados los 12? Dice ya Mateo capítulo 10, verso 6, que estaban siendo enviados a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero si las personas a quienes les compartían el Evangelio, a las cuales les ministraban, se negaban a recibir el mensaje de salvación, aún viendo las señales milagrosas que los apóstoles realizaban, dice que debían ser tratados como gentiles. Y de acuerdo al relato que encontramos en Mateo, el relato paralelo en Mateo capítulo 10, el Señor explicó algo más, Él fue más amplio. Dice así la palabra Mateo capítulo 10, versos 11 al 15. Dice, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Vemos aquí cómo las palabras del Señor Jesucristo están resaltando las consecuencias eternas de rechazar el mensaje del Evangelio. Las personas que han escuchado, que han sido expuestas a esta preciosa verdad de la salvación y que conociendo el Evangelio lo rechazan, pues recibirán la forma más severa de castigo. Y lo reafirma allí el autor de Hebreos en el capítulo 10, verso 29, donde dice así la palabra del Señor. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Una realidad que los discípulos tendrían que enfrentar es que ellos serían tratados de la misma forma en que el Señor Jesús había sido tratado. Incluso en su pueblo donde vivió más de, no más, pero sí casi 3 décadas, allí en Nazaret, ¿sí? Él fue obligado a salir de allí, fue rechazado por sus propios vecinos. De igual manera también pues los apóstoles tendrían que enfrentar estas situaciones y ellos que tendrían que ejercer ese discernimiento acerca de cuánto tiempo debían de quedarse en algún lugar, en algún sitio, en alguna casa. Y si los habitantes pues rechazaban el mensaje, los apóstoles pues debían irse para otro lugar. En el Sermón del Monte el mismo Señor explicó este principio. Miremos lo que dice allí en Mateo capítulo 7, verso 6. Dice así la palabra del Señor: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Ahora, lo que dice la palabra aquí es muy claro. O sea que algún judío se hubiera podido horrorizar ante la idea de lanzar a los perros lo que había sido consagrado como santo.
y se habrían pues disgustado de la misma manera con la idea de lanzar joyas preciosas a un corral de cerdos inmundos. Y el Señor Jesús usó esa analogía para describir a los que rechazan el Evangelio y que lo tratan como algo común, lo tratan como algo sin valor, cuando el mensaje es la mejor noticia, la más grande noticia en todo el universo que el hombre haya podido escuchar, haya podido oír. Ahora, mientras los discípulos iban allí predicando, los apóstoles en toda la región de Galilea, pues ellos sin lugar a dudas se encontrarían con aquellas personas que el mismo Señor Jesucristo acababa de describir, que los describió como perros o como cerdos espirituales, ¿cierto? ¿Y quiénes eran? Pues judíos hipócritas, judíos que estaban duros en su corazón, engreídos, que despreciaban la santidad y la preciosidad del mensaje del Evangelio, de las buenas nuevas. Y cuando se encontraban con este tipo de personas, pues ellos debían ejercer el discernimiento de reconocer la necesidad de salir y de ir a predicar a otras personas que realmente fueran receptivas al mensaje del Evangelio. Como una última característica, pues los mensajeros fieles responden en obediencia. Miremos lo que dice el versículo 12 y 13 del capítulo 6 de Marcos. Dice, y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Dice que el Señor Jesucristo pues los envió a esta asignación. ¿Y qué hicieron los 12? Pues ellos respondieron en obediencia. Predicaron el mensaje que se les había ordenado predicar, lo proclamaron. Por eso dice, y saliendo, dice la palabra, y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. ¿Mm? Y de la misma manera realizaban las obras que el Señor les encargó hacer y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. O sea que ellos hicieron con sus palabras y con sus acciones exactamente lo que el Señor Jesucristo les encomendó que hicieran. Ahora, pues a pesar de que no era un grupo ilustre, humanamente hablando, fueron obedientes a la comisión que el Señor les encomendó. Fueron fieles, fueron sumisos. ¿Mm? A pesar de las advertencias del Señor que encontrarían oposición. Y en el relato de Mateo se registran las palabras de advertencia que el Señor les hizo a sus apóstoles. Miremos Mateo capítulo 10, versos 16 al 25. Mira lo que dice la palabra. Dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Aquí está bastante ampliada la descripción de lo que tendrían que sufrir, de la persecución a la cual ellos tendrían que enfrentarse. Y ellos, los apóstoles, se sometieron y obedecieron. Fueron diligentes en obedecer
las indicaciones que el Señor les había dado en esta misión. Y como consecuencia, pues el Señor los usó de manera poderosa. Ahora, aquí en Marcos hay una parte interesante que habla de cómo el ministerio de los apóstoles ungían con aceite. Dice que ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ahora, en los registros del Evangelio, pues no se encuentra ninguna parte donde el Señor Jesús ungiera con aceite a los enfermos, pero los apóstoles sí lo hicieron, al menos en esta ocasión. Eh, el aceite de oliva ahí en la antigüedad se utilizaba a veces también con propósitos medicinales. Entonces recuerdan allá del hombre que fue golpeado en el camino y que el samaritano lo recoge. A este hombre en las heridas se le aplicó precisamente aceite. Pero pues ese no fue el propósito que aquí en este texto. Pues los apóstoles curaban por el poder que Dios había delegado en ellos, ¿sí? Curaban a los enfermos y no mediante medicinas. Entonces habría espacio para una pregunta. Entonces, ¿por qué ungían con aceite a los enfermos? En el Antiguo Testamento, mis hermanos, el aceite de oliva se usaba para simbolizar la presencia y la autoridad de Dios, especialmente en la unción de sacerdotes y en la unción de reyes. Es el texto donde precisamente David es ungido como rey. Dice así la palabra, primera de Samuel 16:13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Entonces, pues los apóstoles ungían a los enfermos con aceite para pues simbolizar el hecho de que su autoridad venía solamente de Dios y no de ellos mismos. O sea que la fuente de poder no estaba en ellos, ¿sí? Lo que ellos manifestaban a través de ungir con aceite a los enfermos era el poder de Dios que estaba obrando en ellos. O sea que era algo eh, bien importante, estaban dando la gloria a Dios. Ahora, en este punto de la narración, fíjese que Marcos se detiene y se centra en el trato que Herodes dio a Juan el Bautista, pero más adelante en el mismo capítulo se refiere al ministerio de estos 12 cuando vienen y dan los informes de su regreso, en el versículo 30. Dice así la palabra del Señor. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. ¿Qué hicieron ellos acá? Pues rindieron cuentas. ¿A quién? Al Señor. Por lo que todo lo que ellos dijeron y todo lo que ellos hicieron en nombre de Él. De la misma manera ha sido encargado a nosotros llevar el mensaje de salvación. Cada uno de nosotros somos evangelistas, cada uno de nosotros somos comisionados por el Señor para llevar el mensaje de salvación, para proclamar el Evangelio. Y tenemos que hacerlo de manera fiel. Tenemos que hacerlo con estas características que manifestaron los 12 apóstoles. Tenemos que predicar el Evangelio fiel, el Evangelio del reino de Dios, el Evangelio de la cruz, que más adelante sería expuesto detenidamente por cada uno de los escritores del Nuevo Testamento. Así que hermanos, cada uno de nosotros hemos sido llamados por el Señor. Cada uno de nosotros hemos sido escogidos por Él. Se nos ha hecho un llamamiento santo. ¿Y cuál es ese llamamiento? A ser testigos, a llevar el mensaje del Evangelio del Reino, a proclamar la noticia más grande, la noticia más maravillosa, las buenas noticias del Evangelio del Reino de Dios. El Señor nos ha encomendado y nos ha comisionado. Y cada uno de nosotros no debemos ser inferiores al llamado que Dios nos ha hecho.
donde quiera que estemos, donde quiera que el Señor nos permita estar o ir con las personas que están a nuestro alrededor. Tenemos que ser esos embajadores, tenemos que ser esos enviados que llevan la palabra del Señor, que manifiestan y proclaman con denuedo el precioso mensaje del Evangelio. Amén. Padre, te doy gracias por esta tu preciosa palabra. Palabra, Señor, que es iluminada en todo nuestro ser, en nuestro entendimiento por tu Espíritu Santo. Señor, que podamos ser esos siervos fieles que llevan tu palabra, ser esos ministros, esos embajadores, esos delegados tuyos aquí en el lugar donde tú nos has colocado, para que tu precioso evangelio sea proclamado, para que la salvación, Señor, llegue a tantas personas que lo necesitan, oh Dios, para que con denuedo, Señor, para que con el poder de lo alto sea abierta nuestra boca y proclamado el mensaje del reino de Dios, para que las personas se arrepientan, para que las personas confiesen que Jesucristo es el Señor, para que por la fe en Cristo Jesús entren al reino de los cielos. Clamamos, oh Dios, por cada uno de nuestros hermanos, que ese fuego interior se avive para predicar tu palabra, oh Dios, que ese denuedo en sus labios sea, Señor, activado, para que, Señor, tu palabra llegue a todas las personas que están a nuestros alrededores. Que no callemos, Señor, la más grande y extraordinaria noticia en toda la historia del ser humano y en toda la historia del universo. Gracias, Señor, te doy. Bendigo, Señor, a cada una de las personas que nos están escuchando, nuestros hermanos, nuestros amigos y cada oyente, Padre, para que el Evangelio de Cristo resplandezca en su entendimiento y para que puedan comprender plenamente, Señor, estas preciosas y eternas verdades de las buenas nuevas. Gracias, Padre, te doy, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.